Hola, soy Andrea y en este vídeo voy a hablar de la tristeza, sus funciones y algunos de sus procesos biológicos. La tristeza es una de las emociones básicas del ser humano. Se consideran 6 emociones básicas: el miedo, el asco, la sorpresa, la ira, la alegría y la tristeza. Todas estas emociones son innatas, independientes de la cultura, no como pueden ser la vergüenza o la culpa, por ejemplo. Todas ellas forman parte del proceso adaptativo de los seres humanos. Por eso, no es correcto decir que la tristeza es una mala emoción, porque no hay emociones malas. Sí que es cierto que puede ser un proceso desagradable, pero al fin y al cabo tiene su función. La tristeza, en concreto, nos avisa de que se ha producido alguna pérdida, como por ejemplo de una pareja, o de un vínculo, o de un proyecto. A veces también se produce en cambios, como cambios de trabajo o de casa. Ojo, es muy importante no confundir tristeza y depresión. La tristeza es una emoción normal, necesaria y temporal que surge ante la pérdida o el cambio. Por otro lado, la depresión es una enfermedad mental, un trastorno para el cual se deberá pedir ayuda de un profesional. Sí que es cierto que si la tristeza se prolonga peligrosamente en el tiempo, puede dar lugar, en algunos casos, a un trastorno depresivo. La tristeza es un proceso complejo en el que se ven implicadas muchas partes del cerebro y del organismo en general. Por ejemplo, en las emociones tiene mucho que ver el sistema límbico a la hora de percibir o expresar las emociones. Además, las traduce a reacciones fisiológicas. Una de las zonas más implicadas es el córtex prefrontal. Se encarga de la adaptación y de la atención, entre otras funciones, como por ejemplo funciones ejecutivas, que sería toma de decisiones, inhibición de conductas o elaboración de ideas. También tiene mucho que ver en nuestra conducta social, regulando algunas de nuestras expresiones y de nuestros comportamientos. Por otro lado, tenemos el giro cingulado, que constituye parte de la corteza del sistema límbico. Una de sus funciones será la regulación y medida de las respuestas autónomas y endocrinas de la emoción. Además, se encargará de evaluar la emoción ante estímulos internos y externos, pero sobre todo nos dará la capacidad de expresar y vocalizar nuestras emociones y estados internos. También está muy conectado con la amígdala, que se encarga en gran parte también de las respuestas emocionales. También intervienen en este proceso algunos neurotransmisores, como la serotonina o la noradrenalina, que bajan sus niveles durante un episodio de tristeza. Estos neurotransmisores influyen también en el eje HPA. El eje HPA es un conjunto de interacciones entre el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Este eje se encarga de las respuestas huida, enfrentamiento y estrés. Cuando el hipotálamo percibe una amenaza, segrega corticotropamina. Esto hace que la hipófisis, a su vez, segregue adrenocortitropa, que estimula la secreción de cortisol en la corteza suprarrenal. Como consecuencia, se reducen tanto el apetito como el impulso sexual, y a su vez aumentan el ritmo cardíaco y el azúcar en sangre. Otros efectos fisiológicos son el aumento del tono muscular, cambios en la amplitud de respiración, se reduce el volumen de bombeado a la vez que aumentan la presión y el ritmo cardíacos y aumenta también el nivel de conductancia de la piel, siendo la emoción que alcanza los niveles más altos. Como decía antes, la tristeza tiene sus funciones. A nivel general, nos informa de los cambios o pérdidas que nos ocurren, nos ayuda a adaptarnos a la situación y alejarnos de lo desagradable para nuestra mejor supervivencia. La tristeza ralentiza nuestro nivel funcional. De esta forma, economizamos recursos y nos sumergimos en un estado que facilita la introspección y la reflexión. Así, analizamos la situación, qué ha ocurrido, por qué ha sido así y, si es posible, evitarlo en un futuro. Esta introspección suele servir también para aceptar el cambio o la pérdida. Además, tiene cierta función de autoprotección, ya que durante este estado nos centramos más en nosotros mismos y en nuestras necesidades. También tiene efectos a nivel social, siendo un catalizador de apoyo. Sí, es desconcertante, porque a su vez estamos en un estado de inhibición, pero lo cierto es que tendemos a sentir empatía por una persona triste, y esto hace que se establezcan vínculos y se produzca apoyo y afecto de parte del entorno. Debemos aprender a ver la tristeza como una emoción aliada. Es importante para analizar los errores, aprender e identificar lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Además, es beneficiosa su función de autoprotección y social, porque con todo esto conseguimos adaptarnos a lo que ha sucedido.